Amigos de La Neta Noticias, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio en donde decir las netas, ustedes ya lo saben, a nosotros no nos cuesta. Y es que decir la neta no peca, pero incomoda y bastante. Yo soy Meme Yamel y acuérdense que si nos están viendo a través de Facebook Live, es momento que ustedes compartan esa transmisión y nos dejen sus comentarios. Y si nos están viendo a través de su casita, cómodamente sentados a través de Acústica Televisión, pues déjennos también saber cuánto les emociona a través de nuestras redes sociales. Conéctense, compartan y ustedes ya saben lo que hay que hacer, así que comencemos con las netas. La primera del día de hoy es la tinta del INE. Mucho se ha hablado sobre la tinta que estaremos utilizando para las próximas elecciones el día 1 de julio. Y hablando en concreto, estamos buscando pues la respuesta al ¿por qué esta tinta es tan especial? Mucho se ha hablado y el INE nos la ha presumido como una tinta 100% indeleble, que es producto de investigadores y científicos mexicanos que nos están garantizando una tinta que no se va a borrar. El problema es que pues nos quedaban muchas dudas, así que mejor buscamos este videillo y lo encontramos para todos ustedes, para que vean ahora sí la tinta, cómo, cuándo, cómo y por qué se va a utilizar la tinta indeleble del INE. Veamos. Soy el maestro Filiberto Vázquez, inventor del líquido indeleble. El líquido indeleble bien aplicado no se borra. Ahí lo tienen. Se supone que esta tinta indeleble es para nuestros pulgares, para que de esta forma se asegure que la gente no repita el voto. Ya sabemos estas mecánicas que tenemos en las elecciones, en donde pues algunos líderes ciudadanos o de partidos políticos hacen de las suyas para que al final del día la misma persona vote 20 o 30 veces, ¿no? El asunto también es que lo que nos preocupa no es solo la tinta indeleble de nuestros pulgares, señores, sino la tinta con la que se van a estar pintando los votos en la boleta electoral. Esa es la tinta que más nos preocupa, porque efectivamente también ha sido de muchos rumores el hecho de que podrían borrarse los votos, de que incluso podría haber un fraude electoral en el mismo momento de ejercer el voto. Así que, señores, todavía estamos muy pendientes porque el INE está pues cerrando filas, está terminando de asegurar que las cosas fluyan de la manera correcta y que por supuesto pues tengamos las elecciones más limpias en la historia de México, tomando en cuenta que son las más importantes al momento, ¿no? En otras noticias, señores, es también importante y hay que hablar de esto como se debe. Tenemos dos panistas en la contienda electoral, tenemos a Ricardo Anaya y a Margarita Zavala. Ricardo Anaya llegó al poder o llegó a ser candidato después de una pugna interna en donde ejerció demasiado poder y se convirtió en juez y parte para entonces alcanzar la candidatura, cuando la candidata natural pues era Margarita Zavala. Y eso es lo que nosotros sabíamos, que Margarita Zavala era la candidata natural del Partido Acción Nacional. Pero pasándose todos los procesos democráticos tradicionales en el partido, Ricardo Anaya lo logró. Entonces esta separación pues se hace una realidad y tenemos a Margarita Zavala como candidata independiente y a Ricardo Anaya como el candidato de la coalición que se conformó a través del PAN, del Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. El asunto, señores, es que lo veíamos venir y muchos perfiles panistas que son natamente y que son de cuna panista decidieron darle la espalda a su propio candidato para dársela a la candidata independiente. Veamos de quiénes se tratan. Soy panista y estoy con Margarita Zavala. Soy panista, fui alcalde, gobernador, secretario de Estado y senador y estoy con Margarita Zavala. Soy miembro del PAN desde hace 40 años. He sido gobernador de Nuevo León y secretario de Economía y de Energía. Estoy con Margarita Zavala. Soy panista desde los 16 años y estoy con Margarita Zavala. Soy panista y estoy con Margarita. Soy panista y estoy con Margarita Zavala. Acción Juvenil es mi escuela y estoy con Margarita. Fui candidato a gobernador por el estado de Guerrero en el Partido Acción Nacional. Estoy con Margarita Zavala.
He sido legislador y gobernador de Baja California. Soy panista y estoy con Margarita Zavala. Soy expresidente de México, soy panista y estoy con Margarita Zavala. Ahí lo tienen, señores. Vimos cómo, obviamente, al final, Felipe Calderón se posiciona a favor de Margarita Zavala. Eso es amor y no fregadera, señores. Eso es amor. Porque a pesar de que Margarita titubea, a pesar de que su campaña está desangelada, a pesar de que en el debate nomás no da una, a pesar de todo, Felipe está al pie del cañón y nosotros criticándolo. Híjole, no quejo que seamos así, pero ahí tienen a Felipe Calderón y a los otros panistas que han sido representantes, diputados e incluso gobernadores apoyando a Margarita Zavala en vez de apoyar al candidato natural del PAN. La pregunta milenaria sigue y seguirá siendo: ¿cómo es que Ricardo Anaya pretende vendernos un gobierno de coalición cuando ni siquiera pudo concretar acuerdos dentro de su propio partido? Esa es la pregunta que nos causa a todos. ¿Qué garantías tenemos cuando vemos que en su propio partido no lo pudo hacer? Imagínense ahora entre 3 partidos. Imagínense nada más, señores. En otros temas, tenemos ahí algo muy interesante, que es a Jaime Rodríguez Calderón. Ustedes y nosotros todos los conocemos como el Bronco. ¿Qué es lo que está haciendo el Bronco? A pesar de que hoy tuvo una plática muy bronca con algunos influencers, que se puso muy interesante, tenemos a un Bronco que está mostrando, toda la campaña se ha basado en mostrar por qué es diferente a Andrés Manuel López Obrador, y esta vez lo contestó y dijo que él era diferente a Andrés Manuel López Obrador por ciertos puntos y ciertos aspectos. El principal de ellos fue en la manera en la que ha vivido, en la que el Bronco llama parásito a Andrés Manuel López Obrador, asegurando que AMLO ha vivido del sistema toda su vida, mientras que él ha vivido dignamente. Mejor veamos cómo lo dice y ustedes, amigos, díganos qué opinan. La diferencia entre Andrés Manuel y un servidor es que yo sé trabajar, que yo pago impuestos, que yo me he ganado la comida de todos los días trabajando, y él ha vivido siendo un parásito desde el sistema durante 18 años, en donde se ha gastado más de 3,000 millones de pesos de tu dinero en vanagloriarse. Y hoy ni siquiera puede hablar, porque ya también lo bauticé como la chimoltrufia, que un día dice una cosa y otro dice otra. Cuando yo fui candidato a Nuevo León dijo que yo era bien fregón, y cuando gané dijo que era de la mafia del poder. Cuando yo fui y busqué la posibilidad de ser candidato independiente, él decía que yo era el candidato de Salinas. Y luego me da garrote el INE y dice que el INE es gacho, que debería darnos chance a todos los candidatos independientes a competir. Le gano en el tribunal al INE y luego Andrés Manuel dice que yo debería de estar en la cárcel porque soy un delincuente electoral. Imagínate lo que va a pasar si es presidente. Evidentemente todos nosotros y hasta sus mismos seguidores van a sufrir, porque no va a poder cumplir todo lo que está diciendo. Es irracional que él diga que va a regalar el dinero cuando no se tiene el dinero. Imagínate, ya anda vendiendo el avión y no es de él. Dijo primero que no al aeropuerto y ahora dice que lo va a pensar, porque sintió la presión de los mexicanos. Dice que va a echar para atrás la reforma educativa, y la mayoría de los padres de familia queremos maestros preparados. La mayoría de los padres de familia que tenemos hijos en las escuelas queremos que nuestros hijos sean mejores. Y Andrés Manuel nos está preguntando a los padres de familia, está preguntando a los maestros que están enojados con el tema de la reforma, cuando debería de convencerlos de prepararse. Yo no quiero un país así. Yo no quiero un país en el que sea gobernado por alguien que quiera regalar mi dinero. Yo quiero aportar mi dinero para que se resuelvan los problemas de tener carreteras adecuadas, hospitales adecuados, escuelas dignas para nuestros hijos, pero no para dárselo a los huevones. Yo no quiero un país así. A ver, señores, tenemos a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, asegurando y siendo firme en esto, en donde él asegura que, mientras Andrés Manuel López Obrador ha vivido el sistema y ha sido un parásito, así lo llamó, él, ha vivido dignamente pagando impuestos, y hay que decir las cosas como son. Jaime Rodríguez Calderón, es una persona que sí fue del pueblo, como él lo ha dicho, y que hoy tiene uno de los ranchos que, también
exporta y agricultura, se dedica mucho al campo y tiene ahí muchas cosillas, pero también ha sido muy perseguido por el narcotráfico. Hay que recordar sus antecedentes, lo que pasó, sus accidentes con su familia, cómo lo han perseguido, porque efectivamente lo han perseguido. Ahí nos quedan muchas dudas que son ustedes los que nos vayan a ayudar a contestarlas, porque también es muy extraño que Jaime Rodríguez Calderón siga diciendo y se siga escudando en que él no ha sido del sistema, cuando solo quiero recordarles que cuando ganó la gobernatura de Nuevo León, él fue el que le agradeció a Enrique Peña Nieto. Él fue el primero en que le agradeció a Enrique Peña Nieto el apoyo. Cuando se posicionó como candidato independiente, el Bronco le agradeció a Enrique Peña Nieto. Fue gracias a Enrique Peña Nieto y a la apertura que hizo Enrique Peña Nieto, y siempre ha estado muy cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto. Así que, Bronco, no nos quieras vender una idea y una imagen que eres un ciudadano decente, íntegro y completo, cuando por ahí tenemos muchos espacios en blanco que nos encantaría que nos contestaras, empezando por tu cercanía con, efectivamente, quienes encabezan la famosa mafia del poder. Esas sí son unas buenas respuestas, no las otras, eso no nos importa en realidad. Y señores, es hora de ir a un resumen, porque como siempre, acuérdense que tenemos que saber el día a día de nuestros candidatos a la presidencia de la República. Así que acompáñennos a ver este resumen cortesía de Acústica Noticias, en donde vemos lo que hacen Ricardo Anaya y Margarita Zavala este inicio de semana, y ustedes díganos qué opinan. A través de sus redes sociales, Margarita Zavala señala que debe ser la alta prioridad la acción del Estado contra los feminicidios, luego de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informara que en el primer trimestre del año hubieron 620 mujeres víctimas de homicidio doloso. Será la aspirante presidencial, por la vía independiente, quien haga la primera intervención en el segundo debate presidencial oficial, al obtener la clasificación C4, según el sorteo que realizó esta mañana la Comisión Temporal de Debates del Instituto Nacional Electoral. Ante poco más de 8,000 simpatizantes y un cuadrilátero, donde hubo una presentación de lucha libre, el candidato a la presidencia de la República por la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, señaló que a pesar de ser el candidato que más gasto ha reportado ante el INE, a 50 días de concluir, no le faltarán recursos para cerrar la campaña, lo que solo es una muestra de la transparencia de la coalición. Este lunes, el panista acompañó a los candidatos locales del PAN en su arranque de campaña, en un evento masivo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. El candidato a la presidencia del tricolor, José Antonio Meade, visitó este fin de semana la zona media de San Luis Potosí. Durante su discurso, resaltó que el único muro que se va a construir en la frontera es el de la tecnología, además de que se blindará al país contra los delincuentes. Meade dijo que en su gobierno se implementará tecnología en la frontera para que las autoridades conozcan quién entra a México y con qué intenciones. Detalló que con esta estrategia se evitará que los criminales ingresen a nuestra nación con armas y dinero mal habido, factores que fortalecen la delincuencia. Durante su visita a la Huasteca hidalguense, el candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que si gana las elecciones del próximo 1 de julio, dará preferencia a la población de escasos recursos económicos. Aseguró que a los políticos no les importan las carreteras para conectar a la Huasteca y por ello los trayectos pueden demorar más de 5 horas. Aseguró que su gobierno acabará con la corrupción y los privilegios de cierto sector, mientras que comunidades como los habitantes de la Huasteca son de los grupos más rezagados. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, candidato independiente a la presidencia de México, tendrá un duelo políticamente incorrecto con 6 estrellas del internet a las 19 horas en la Arena Coliseo de la Ciudad de México. En una lucha denominada Plática Bronca, el aspirante se medirá con los llamados influencers, que lo cuestionarán sobre las prioridades que tienen los jóvenes para lograr un México mejor. Se llegó el día de la Plática Bronca, donde los jóvenes serán los protagonistas de un duelo de preguntas acerca del futuro de México, escribió el Independiente. Ahí está, señores, y
ese fue nuestro resumen cortesía de Acústica Noticias para que ustedes estén bien informados de lo que hacen los presidenciables el día de hoy. Una cosa que es importante, señores, y es algo que vamos a tocar en este momento, es la bendita reforma educativa. Esta reforma, que lejos de ser una reforma educativa para garantizar y mejorar la calidad educativa, fue el primer paso. Más que nada fue una reforma al sistema laboral educativo. ¿Por qué? Porque principalmente, o esta reforma se promulgó para que se empezaran a regularizar la forma en la que estaba trabajando pues los maestros, el magisterio, este grupo tan importante de mexicanos que nos dan clases. De las cosas que, sí, efectivamente es importante esta reforma, de las cosas que podemos resaltar es que esta reforma educativa plantea en principio capacitaciones en que ya no se hereden las plazas, en mejorar el tema educativo, en garantizar que los maestros que van a dar clases sean los maestros que estén capacitados y que sean los maestros que sí puedan dar clases, que nos garanticen que ellos sí son aptos para el trabajo y no que es el hijo o el primo o el sobrino de alguien que fue apto para el trabajo en algún momento de la vida. Hablaron también de los sueldos. Es un tema que estaba bastante complicado y el asunto aquí es que hay un problemita. En pasados días se filtró la noticia de que durante la gestión de Aurelio Nuño en la SEP, pues se hizo un gasto un poquito exorbitante, vamos a llamarle escandaloso, de unos 2.680, que pues sí, obviamente millones de pesos, que correspondía a la publicidad para esta reforma educativa, cuando en realidad el Congreso solo aprobó una partida de 70.6 millones de pesos. Fue un gasto que se salió de lo que había aprobado el Congreso y entonces empezamos a ver cómo es que Aurelio Nuño, que era el que estaba encargado de la Secretaría de Educación Pública en ese momento, pues empezó a tener un poquito de problemas y se empezó a conflictuar un poco. Al principio, él nos explica la importancia de la reforma educativa y lo hace a través de una entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula. Así que vamos a escuchar qué es lo que dice sobre la reforma educativa para comenzar con su defensa. Escuchemos. Llegar a ganar López Obrador no va a ir, Aurelio. Y, bueno, se va a acabar la reforma educativa. Pues es un motivo más, Ciro, pues para plantear esta elección y que las mexicanas y los mexicanos tomemos una decisión responsable, Ciro. La reforma educativa ha sido una de las transformaciones más profundas del país en mucho tiempo, muy necesaria. Y de repente se reduce a esta discusión, pero ¿qué implica acabar con la reforma educativa, Ciro? Implica regresar a esa educación tan deficiente que se fue gestando durante muchos años en nuestro país. Implica regresar a ese corporativismo en donde las plazas se vendían, en donde los maestros eran sujetos de un control político para marchar, para poder obtener una plaza. Significaba tener un viejo modelo educativo donde los niños memorizaban, en donde el inglés no importaba, en donde teníamos escuelas deterioradas, es decir, aquello por lo que, si tú te acuerdas, Ciro, hace 6 años, justamente ahorita hace 6 años, en la elección de hace 6 años, era otra vez de los grandes temas. Ahí está, Aurelio Nuño asegura que la reforma educativa fue muy importante y hasta ahí estamos de acuerdo con él, había que hacerlo. El asunto es que la forma y lo que se hizo no resolvía en gran parte el problema. Ahora, también hablando sobre el gasto que se hizo, hemos hablado del tema en otros programas. El gasto que están usando todas las dependencias y las secretarías federales para promocionar los programas es superior al que en realidad usan para mejorar los programas. Es decir, prefieren invertirle en comunicar el programa que en arreglar el programa o mejorar el programa. Y obviamente, pues nosotros, o al menos todos los mexicanos, queremos o preferimos que inviertan en mejorar el programa, porque así simplemente se van a ahorrar la publicidad. Pueden destinar un poquito menos en la publicidad y destinar un poco más. Lo cierto es que Aurelio Nuño, a cargo de la SEP, no cometió ningún tipo de ilegalidad. Estaba dentro del margen de la legalidad y si se pasó del porcentaje y si superó lo que había aprobado el Congreso, sí se puede, porque ese es el problema que tenemos en México, que por mucho que el Congreso quiera poner una barrera y decir hasta aquí te puedes gastar, existe una parte en donde pueden decir es que me gasté más.
y no pasa nada, simplemente se justifica, se audita y listo. El Congreso dice, no está bien, te autorizamos más, punto. Esa es la situación, es el meollo del problema, que como tal lo dice Aurelio Nuño en el siguiente audio, que también fue en una entrevista, pero ahora con Denise Merker, pues él sí, no cometió ninguna irregularidad, estaba dentro del porcentaje y lo justifica bien. Mejor veamos lo que dice. La campaña que implementamos para comunicar la reforma, que cuando yo llegué a la SEP no se conocía y había muchos mitos alrededor de ella, ese dinero que invertimos funcionó, porque la gente la conoció y la valoró y cambiaron los números. Y hoy es una de las políticas públicas más valoradas del país, Denise. Y eso está en las encuestas. Lo que pasa es que estamos en campaña y unos tienen que decir una cosa y tienen que decir otra. Pero déjame ir rápido a lo que señaló Mario. Primero, no hay ningún desvío y no hay nada ilegal. El artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Hacendaria permite que pueda haber ajustes al presupuesto cuando es inferior al 5% del presupuesto. Y aquí lo que se invirtió en publicidad fue el 0.3%, es decir, no, lo quiero aclarar porque Mario sugirió que habíamos hecho un desvío o habíamos hecho algo inadecuado. Ahí está, y es que es lo que les digo, Aurelio Nuño no cometió ninguna irregularidad, estaba dentro del margen de lo posible, y ese es exactamente el problema, que el margen de posibilidades para cometer cosas irregulares o gastar de forma escandalosa los millones que se gastan son legales. Ese es el mero problema, que la legalidad cubre a las ilegalidades para nosotros. Y ahora, con la ley Chayote recién aprobada, esto es 10 veces más ilegal. Ya no solo van a poder utilizar el recurso de forma discrecional, ya no solo van a poder usar como quieran y cuando quieran, sino que pueden usar lo que quieran y hasta para promocionarse a ellos para que alcancen un cargo público. Ya no hay un margen, ni siquiera lograron nuestros diputados ponerle un candado a la cantidad de dinero que se gastan las dependencias en simplemente publicidad. Es nada más eso, publicidad, en marketing, en vendernos algo. Eso es en lo que se ha convertido nuestro gobierno, en un sistema de vendernos una idea y en realidad no hacerla. Nos venden humo para que al final del día nosotros estemos muy contentos con la publicidad de los programas oficiales y al final del día esos programas pues no resultan tan buenos como nos los venden. Ese ha sido el problema de esta administración principalmente, y lo vimos con la reforma energética, lo vimos con la reforma educativa, lo vimos cuando nos quisieron vender que íbamos a mejorar y no pasó, sigue sin pasar. Estamos esperando a ver a qué horas llega el cambio, a ver a qué horas llega esta situación, a ver en qué momento nos beneficiamos como mexicanos de algo. Pero a tal parece que al gobierno federal le interesa que nuestros beneficios lleguen como en 30, 40 años, porque son a largo plazo, hay que ver el futuro, somos visionarios, Javi Noble, porque es obvio las ideas. Entonces ahí está el problema. Ya ni siquiera es cuánto se gastó. El problema es que nuestras leyes y nuestro Congreso son tan permisivos que lo que se haya gastado, los millones que se haya gastado, como haya sido, están dentro del margen de la legalidad. Así nuestro México lindo y querido. Por supuesto que todo esto viene porque Andrés Manuel López Obrador se está posicionando en contra de la reforma educativa. Y es que en el margen de esta semana del Día del Maestro, Andrés Manuel López Obrador lanzó 10 puntos de cómo va a hacer una reforma que no es una reforma educativa porque la va a eliminar, pero va a lanzar una reforma que sí va a cambiar el tema educativo, que va a mejorar la educación y que va a hacerlo de la mano del magisterio, cosa que no hizo el gobierno federal. Así mejor veamos lo que dice Andrés Manuel López Obrador mientras estaba en Oaxaca haciendo su posicionamiento sobre los maestros. 6. Se cancelará la mal llamada reforma educativa. Haremos uso de las facultades del Ejecutivo para detener, como aquí se ha planteado, las afectaciones laborales y administrativas al Magisterio Nacional. Habrá también, como aquí se demandó, habrá justicia para todos los afectados por la imposición de la mal llamada reforma educativa.
Habrá justicia para cesados injustamente, para presos políticos y para las víctimas de la violencia. Asimismo, enviaremos desde el inicio del gobierno las iniciativas de reformas a las leyes que vulneran la dignidad y los derechos de los maestros de México. 7. Vamos a elaborar conjuntamente con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, especialistas, un plan educativo que mejore de verdad, en realidad, la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Ahí lo tienen, señores, ese fue Andrés Manuel López Obrador prácticamente dándole las gracias a la reforma educativa y sacando su posicionamiento. La pregunta con la que cerramos esta noche de lunes es, ¿y ustedes están a favor o en contra de la reforma educativa? ¿Qué prefieren? ¿Avanzar o darle reseteo y empezar una nueva? Yo soy Meme Yamel y nosotros nos vemos mañana en una emisión más de La Neta Noticias, porque decir las netas no nos cuesta, porque ya lo saben, la neta no peca, pero incomoda bastante. Síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus twitteres y díganos lo que opinan, porque nosotros simplemente somos el eco de su voz. Nos vemos mañana. Adiós.